antes que me olviden. La semana pasada tenía un trabajo para hacer, que bueno, continúa esta semana y tienen tiempo hasta la semana que viene, ¿sí? Para buscar ejemplos y contraejemplos de lo que era el currículum, algunas de las categorías de currículum que veníamos trabajando, o de contenido, ¿sí? O sea, tratar de vincular algunas de las cuestiones del texto que vamos a ver hoy, que estuvieron leyendo ustedes, con experiencias en el aula, ¿sí? Bien, puntualmente el texto que les había pasado, yo ando un poco congestionada, así que si algo no me entienden o no se escucha tan bien, porque la voz no me está acompañando estos días, me avisan, ¿sí? El texto, a ver dónde lo puse, al final. A veces me olvido, lo pongo al final, a veces lo pongo al principio. Bueno, el texto que les había dado para leer se llama La construcción social del contenido a enseñar, es de Girtz y Palamidesi. De esta mujer de Silvina Girtz ya habíamos visto otro texto, el ABC de la pedagogía. Ahora estamos viendo este que se llama el ABC de la tarea docente. Ya tiene varios años, pero es un texto, dentro de todo, bastante sencillo. Esta mujer escribe como bastante sintético y sencillo, digamos, como de más fácil comprensión. Entonces, bueno, vamos mechando algún texto más complejo, como el último que vimos, de Ángulo Rasco, y este es un texto un poco más sencillo. Bueno, la autora plantea varios conceptos sobre currículum. A ver, pero vamos a repasar, que con ustedes no nos vemos hace 2 semanas. ¿Qué era currículum? ¿Qué se acuerdan? Tati, si estás hablando, estás sin micrófono, ¿eh? No, dejaba espacio por si quería hablar alguien, pero para no hablar siempre primero. Estabas reteniendo, parece. Bien. Pero bueno, ya que nadie habla. Me obligan. Bueno, que había varias acepciones. Una de ellas del currículum hablaba del contenido, digamos, del contenido del contenido que abarca, por así decir. Resumidamente. Le voy a preguntar a todos, así que vamos a ir ampliando el concepto. Bien. Tati lo relacionaba con que el currículum tenía una acepción de como contenido, ¿sí? A enseñar. Mica, ¿vos qué te acordás de currículum? Que hay 2 formas de encararlo, que es la parte que hay como un plan, que está planificado. Después tenés el campo de estudio del currículum, que está como más limitado, y después lo que dice Tati, las acepciones, contenido, planificación y la realidad interactiva. Ajá. Y de ahí se desprenden las 3 acepciones que se pueden diferenciar de lo categórico que se ve como el currículum. Bien. Solamente un detalle que, ahí voy, Gise, cuando hablamos de campo de estudio, no es que está, capaz vos quisiste decir delimitado en vez de limitado. Sí. Porque ahora que te iba a como responder, digo, no, debe haber querido decir. Perdón. Suena como que es algo acotado y chiquito. En cambio. No. Como que está. Sí. Delimitado apunta, ahí te entendí. Delimitado sí apunta que dentro de la didáctica hay un campo de estudio delimitado exactamente que refiere al currículum, que es muy amplio también, ¿no es cierto? Pero bueno, pero estudia todo eso que vamos a trabajar. Gisela. No, yo lo que quería agregar que la primera parte que era de planificación y contenido era con intención y la otra segunda parte era la realidad de todo. Bien, que había 2 acepciones relacionadas más con la intencionalidad de la enseñanza, ¿sí? Con la intención, con el hecho de la preescritura, de lo previo, del plan previo a la acción, y el otro tenía más que ver con la interacción con la acción misma. Muy bien. Noelia, vos.
El resto vaya pensando qué más puede sumar sobre el currículum. Profe, sí, medio lo que comentaban las chicas, igual mucho no recuerdo, porque no había agarrado mucho todavía no me enfoqué en esto, pero más o menos, bueno, lo que estaban comentando las chicas, lo del contenido, lo de eso, no recuerdo. Bien, lo relacionás currículum con el contenido a enseñar. Ahí Eliana, Sí, lo que es lo de la didáctica, o sea, que entraba... que entraba dentro de la didáctica. Acá Eliana está poniendo que se sumaba Estoy el queriendo aporte. entrar, Perdón, sí, estoy no, queriendo entrar a la página para acordarme, porque yo lo voy a ver y me voy a acordar, digo, de la clase anterior, y no puedo entrar a la página. Me falta recalculando estoy. Recalculando, Perdón. buscando los apuntes, ¿dónde estaban? Bueno, Sí. ya sorprendí. Bueno, la ventaja de que son menos, ¿viste? Puedo preguntarle a todos. Ventaja para mí, no sé si para usted, pero Eliana, me parece que suma el aporte de todo. Eliana dice que es también el aporte que nos dan los estudiantes para completar el currículum, quizás como para sumar, enriquecer, si se va modificando en base a eso. Bien, ¿se acuerdan que esto tendría más que ver con lo que era la realidad interactiva, que se iba justamente complejizando y enriqueciendo en el accionar? Lucero, ¿vos qué te acordás o qué relacionás con currículum? ¿Andás por ahí? Alanis. Hola, profe, buenas tardes. Yo también ando media, perdón. Me acuerdo que había distintos tipos, puede ser, niveles, según nivel institucional, el nivel áulico, todos dependen del ambiente, digamos, era el tipo de currículum. Habíamos visto niveles, claro, sí, lo mencionamos así, pero habíamos mencionado niveles de concreción curricular. Es el texto que les dejé esta semana, que tenía que ver con los diferentes niveles, podríamos decir, bueno, sí, de concreción, o sea, de implementación del currículum. A nivel nacional. Sí, eso dejó en el texto. A nivel jurisdiccional, exacto, es el texto de esta semana. A nivel institucional y áulico. Perfecto, sí, eso también está relacionado con currículum. Jorge. ¿Algo más? A Lucero se le trabó la compu, nos avisa. Ah, bueno, dale, gracias. Gracias, José, por avisarnos. Jorge, vos, ¿qué sumás sobre currículum? Y Eugenia, te vamos contando de paso, hola, que estamos recordando qué conceptos, qué categorías relacionamos con currículum. Profe, también, o sea, recuerdo cuando decía por la planificación, ¿no? O sea, que es como volver a replanificar, o sea, que no siempre hay una planificación, porque surgen, o sea, pueden surgir otros inconvenientes en el aula, y era volver a replanificar, ¿puede ser? ¿Tengo entendido? Claro, no es que no haya una planificación, es que la planificación puede ser flexible, es decir, que la podemos modificar, reestructurar, sí, cambiar, pero no es que yo no tengo nada planificado, nada pensado, pero sí puede haber cambios que se van dando en el devenir de la clase, a veces más pequeños, a veces más grandes, pero bueno, esto sucede y es así, la planificación es flexible, pero cuando hablamos de flexibilidad nos referimos a esto, en función de la mejora y de la verdadera construcción del conocimiento, a veces hay que hacer adecuaciones, hay que hacer complejizaciones, hay que hacer simplificaciones, bueno, uno tiene que ir revisando
lo que se planificó, se planteó para un grupo determinado. En el caso de que no haya planificación, es cuando me dicen que Jorge se le tilda mucho. Bueno, son los casos en que el docente no tiene nada pensado de antemano, no tiene estructurado, no tiene una intencionalidad con lo que está haciendo. A veces se hacen actividades por hacer y por llenar espacio. Y la realidad es que para lograr un verdadero aprendizaje, tiene que estar todo pensado. Los ejemplos, los materiales, los recursos, o sea, todo pensado, las estrategias, todo pensado en función, ¿sí?, de que se logre esa construcción de conocimiento. Es decir, no es que uno se sienta y dice, bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar hoy? ¿No es cierto? O sea, claramente no se puede trabajar así, y no sería lo esperable. Y no se va a lograr un aprendizaje. Y yo me pongo a hablar de la vida. Me tocó una vez que tenía una profesora que hablaba del cumpleaños de 15 de la hija, y claramente lo que menos aprendimos fue la materia, ¿no? O sea, porque estábamos hablando, una cosa es un ejemplo puntual que tenga que ver con la materia, y otra cosa Claro. es que Muchas veces los profesores hacen como catarsis y utilizan el alumnado como terapia, no sé, pero a mi hija también le ha pasado, y yo en la secundaria también, algún profesor ese día se dedicó a hablar de su vida privada. Claro. A ver, una cosa es, esto es que hablábamos en unas clases, ahí te doy una idea, en unas clases anteriores, clima áulico, y esto de si yo estoy muy movilizado por una situación personal y me siento cómodo abriendo y contándole a mis alumnos, miren, me pasa esto, pero más que nada como blanqueando, hoy estoy triste, hoy estoy mal, hoy estoy enojado por tal situación, pero esto no significa que no voy a dar clase, sino es, bueno, soy humano, me pasan cosas, ¿no? A mí me pasa, ¿no?, que a veces yo les digo, bueno, chicos, tengo a mi nena gritando acá al lado, disculpen, ¿no? Pero bueno, es nada, contarles, no llegó el papá para que se iba a quedar para ella, pero no es que no dé clase, sino es esto, empatizar, explicar la situación de cómo está uno y cómo está dando la clase hoy. Ahora, el problema es cuando esto supera el hecho de diálogo, de, bueno, nos entendemos, somos todos humanos, nos pasan cosas, a cuando me paso 1 hora y media hablando de mi vida, bueno, ya no estamos en un aula para hablar de la vida personal de cada uno, salvo que sea una clase de psicología aplicada a eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y todo tiene que ver con el enfoque que se trabaje. Entonces podemos estar trabajando a partir de experiencias, por ejemplo, nosotros en la educación trabajamos mucho a partir de experiencias personales áulicas, ¿no? Que puede ser desde el rol de docente o desde el rol de estudiantes, como tiene la mayoría en esta instancia. Todavía no ha tenido prácticas, salvo que vengan de otra carrera, que hayan tenido prácticas frente al aula. Y la experiencia mayor es como alumnos o como estudiantes. Pero el punto es desde qué lugar trabajamos esto. Si está relacionado con el contenido, para analizarlo, para reestructurarlo, o si es solamente comentar de la vida, ¿no es cierto? Y bueno, esto que veníamos diciendo tiene que ver justamente con el contenido a enseñar, ¿sí? Que habíamos mencionado que un contenido es algo que contiene, ¿sí? Y tiene que ver con el currículum. Y el texto de Gibbs les agrega un par de nombrecitos más a esto del currículum, y mencionaba 3 tipos de currículum. Podemos mencionar algunas más, pero bueno, vamos a tomar esto, después seguramente ampliaremos. Pero menciono uno que es el currículum nulo, que es aquello que no se enseña, o sea, nulo porque no se da, ¿sí? No se da, puede ser por muchas razones. Por falta de tiempo, vieron que a veces el docente
tiene que priorizar contenidos y tiene que seleccionar algunas cuestiones en donde, bueno, me planifiqué dar tal unidad y mi grupo no está respondiendo con la rapidez que yo pretendía en mi organización, en mi planificación. ¿Se acuerdan que trabajamos intención, realidad? Yo la intención de dar todo esto lo tenía, pero después, en el devenir de todas las clases, surgieron cosas que hicieron que esto no se dé. Entonces queda como un currículum nulo, no se da. Estos contenidos quedan anulados. Puede ser por situaciones así, como falta de tiempo, como eventos que suceden en las escuelas, qué sé yo. A mí me toca dar clases en sexto año, y este año no porque estamos en pandemia, pero otros años tienen viaje de egresados, por ejemplo, una semana menos sin clase. Tienen, qué sé yo, el festejo de la presentación de los buzos, y justo están practicando, tienen el armado de la bandera, bueno, cosas que van surgiendo a veces de la dinámica aula, se van de campamento, ¿no? Se van de, bueno, una excursión, o sea, que pueden hacer que ciertos contenidos no se lleguen a dar. Y también se puede entender como currículum nulo algunos contenidos que no se dan por decisión del docente, no porque no llegué a darlo, sino porque a propósito el docente o la institución decide, esto no lo voy a dar, ¿sí? Esto no sería lo ideal, digamos. O sea, sí puede pasar que cuando ustedes miren el diseño curricular jurisdiccional se van a dar cuenta que hay un montón de contenidos, ¿no es cierto?, para dar, y a veces cuando hay que llevarlos a la práctica, no puedo dar todo. Y priorizo, selecciono. Diferente es cuando yo decido docente decir, no quiero que trabaje en la unidad de ética. No, saco la unidad de ética. Sí, no digo que yo lo haga, sino que digo, el error de que algún docente se atribuya decisiones de decir, no, esta unidad no se da, o tal otra parte de contenido no se da. ¿Sí? A eso nos referimos con currículum. Currículum explícito es el currículum que se explicita, valga la redundancia. Estoy diciendo que voy a enseñar. Entonces lo encontramos en lo que está escrito. ¿Se acuerdan que me decían hace un rato que veían los niveles de comprensión curricular? ¿Sí? Tenemos, de paso vamos echando algunas cosas del texto de esta semana. Tenemos a nivel nacional los núcleos de aprendizaje prioritario, que son los NAP, que me dicen, por ejemplo, qué es lo que debería enseñar como mínimo a nivel nacional en el área de ciencias naturales de nivel secundario. Después está el diseño curricular jurisdiccional, que en este caso es el de Provincia de Buenos Aires, que me va a decir qué tengo que enseñar en biología de cuarto, por ejemplo, qué tengo que enseñar en ciencias naturales de primero, qué tengo que enseñar en física, de segundo, ¿no? Bueno, y a su vez tengo la planificación escrita, que es en la que yo estoy diciendo mi planificación anual, que en general los docentes del secundario hacen la planificación anual, para entregar, no significa que no hagan planificaciones semanales, pero digamos, para entregarse, generalmente lo que se entrega es la planificación anual, y allí yo estoy explicitando, estoy diciendo qué es lo que voy a enseñar, ¿sí? Cómo, de qué manera, etc. De alguna manera, el libro de temas funciona como currículum explícito también, porque ahí yo pongo... Justamente le iba a preguntar eso, que me acuerdo que siempre llenaban los libros de lo que se hablaba en la clase, y eso que es un registro del currículum. Claro, exacto. Es como un registro muy acotado. Pero ¿para quién es ese registro? ¿A quién está dirigido? Es un libro de control que puede ser revisado por el director, o la directora, o sea, el rector o directora de nivel secundario, depende de la institución. Si tiene un equipo pedagógico, lo puede llegar a revisar un equipo pedagógico para ver y contrastar
con la planificación anual, a ver si realmente de la planificación anual está siguiendo los contenidos que se planificaron originalmente. Y puede llegar a venir de inspección un control que pida todos los libros de aula de todos los años y revisar si realmente se está dando lo que se dice que se está dando. Depende. ¿Puedo hacerle una pregunta más? ¿Sí? Cuando uno ingresa a una escuela, o sea, ¿qué es lo que piden? ¿Uno arma todo el proyecto del año? O sea, ¿cómo se arma el currículum planificado que uno realiza? En base a lo que pide o sea, en la jurisdicción, en la provincia. Claro, cuando uno arranca a hacer una suplencia, por ejemplo, de pocos días, no te van a pedir una planificación anual. Te toca, por ejemplo, agarrar una suplencia de un mes, ¿no? De biología. Pero sí, vos tendrías que pedir la planificación anual del docente, que está acá, del titular, para justamente guiarte y en función de esa planificación anual y ver el libro de temas de la semana anterior, ver en dónde quedaron y a dónde tienen que ir y qué es lo que ya se dio. ¿Sí? Y entonces armar tu planificación. Depende de la institución, quizás te piden que les presenten las planificaciones para esas semanas, como de las clases, digamos. Como para tener una idea, ya que no te conocen, para tener una idea de qué es lo que vas a dar, qué materiales, ¿no? Qué actividades. Respondí tu pregunta en el caso de que vos estés como a cargo, que se agarres una suplencia anual o una provisionalidad de todo un año o una suplencia larga que arranque en marzo, digamos, que vos arranques en marzo, bueno, ahí sí, digamos, la institución te va a pedir que presentes una planificación anual, que generalmente, bueno, depende de la institución, pero generalmente se piden promediando marzo, o sea, mediados, fines de marzo, a lo sumo principio de abril. Esas son decisiones totalmente institucionales y varían de acuerdo a la institución, cada institución pone su fecha para presentar la planificación anual, pero lo esperable es que vos tengas un periodo de un par de semanas iniciales para que hagas una especie de diagnóstico del grupo, en donde mínimamente veas cómo viene, qué sabe, qué no, qué le cuesta, cómo aprende, detecte si hay algún estudiante con dificultades de aprendizaje, por lo menos en tu materia, o de lectura, entonces en esas primeras semanas, y al menos en función de eso, tu adecuación de planificación anual para ese año, para ese grupo. Por eso no se pide la planificación anual en febrero, porque en función de que dijimos que este currículum es como una realidad interactiva y que tiene que ser contextualizado, cuando va al aula también tiene que ser obviamente contextualizado y tengo que conocer el grupo. Obviamente, siempre va a ser flexible. Y yo voy a seguir conociendo mi grupo a lo largo del tiempo, pero mínimamente hago un diagnóstico de un mes, más o menos, dependiendo de la cantidad de clases que tengo. Por ejemplo, si tienen materias que tienen 4 o 5 horas semanales, en una semana y media ya están haciendo un diagnóstico. Me pasa a mí que yo tengo 2 horitas, filosofía tiene muy pocas horas, tiene 2 horitas una vez a la semana y me lleva un poco más hacer un diagnóstico más o menos para conocerlos a todos y poder leer de todos y hacerles aunque sea 2 actividades para que produzcan, etc. Pero bueno, en función de este diagnóstico inicial, hago la planificación anual en donde organizo y jerarquizo contenidos. Y fundamento esa planificación. Generalmente se pone una fundamentación inicial, donde se dice qué es lo que encontré en el grupo, qué cuestiones de dificultad, qué estrategias van a convenir para ese grupo, ¿no? Y armo mi proyecto para ese año. ¿Sí? Se entiende con lo que veíamos la semana pasada, intenciones, contenidos, estrategias, metodología, evaluación, ¿no? Obviamente, después de años de hacerlo, ya lo tenés medio armado, qué es lo que vas a dar en ese año. Pero lo que me parece súper importante que ustedes entiendan es que no significa que la hice una vez y ya me sirve para 20 años, sino que sí,
la grilla general yo la tengo medio craneada, pero después tengo que pensar para este grupo puntual que conocí, que me enteré que le interesa, que lo apasiona, cómo voy a encarar a este grupo. Y pueden surgir proyectos nuevos que se me vayan ocurriendo durante la marcha y se pueden adicionar y presentar a dirección como una ampliación de mi planificación anual, por ejemplo. ¿Sí? O si no estaba muy explícito en una cosa, y se me ocurre una salida didáctica posterior también, porque en la planificación anual se pueden entregar proyectos de salidas didácticas, ¿sí? Educativas, y entonces yo quizás a principio de año no se me ocurrió qué hacer o a dónde ir y lo conseguí después, bueno, puedo presentarlo después, con tiempo obviamente. Y una pregunta. Gracias. De nada, Mica. Sí. En base a eso se me ocurre, en caso de que ocurra, por ejemplo, que hay un alumno, por ejemplo, entra justo un alumno ciego, si uno tiene que hacer adaptaciones, Con ¿también lo tiene que ceguera. sumar o no es necesario? ¿Cómo? Si uno obviamente va a tener que hacer adaptaciones de ciertas cosas, ¿lo tiene que sumar después a la planificación o no hace falta? O sea, se hace, pero no hace falta sumarlo a la planificación que presenté en su momento. Mira, primero detalle, se dice con ceguera o con discapacidad, no sé. Y después, bueno, todo depende, en este mundo educativo todo depende. Generalmente, digo la respuesta como genérica para todas las personas que tengan alguna discapacidad. Esa es muy específica, pero digamos, generalmente un alumno con ceguera, por ejemplo, va a tener un proyecto de integración, un proyecto pedagógico individual, ¿sí? De inclusión. Entonces se va a trabajar lo que se llama escuela de nivel, es decir, la escuela normal, mal dicha, la escuela de nivel secundario, con la escuela especial, van a trabajar un proyecto específico para ese estudiante. Entonces no hay problema, vos en tu planificación anual, armás tu planificación anual, si vos ya sabés que tenés un estudiante con esa particular discapacidad, quizás querés sumar ciertas estrategias adicionales a tu planificación anual y está genial, pero si llega a venir después, o vos no lo desconocías, tendrás después, igualmente, en general, cuando hay un proceso de inclusión, lo que se hace es un proyecto particular para ese estudiante, ¿sí? En donde se explicitan justamente las configuraciones de apoyo que va a necesitar ese estudiante, que pueden ser como de acceso en el caso de la discapacidad visual, es decir, que yo voy a tener que llevar ciertos materiales táctiles para poder acercar ciertos conceptos, o cierto material en braille. En general también las maestras de escuela especial les hacen materiales con adecuaciones, les doy o sea, no es de secundario, pero quizás les puede servir. Yo el año pasado tuve una nena con ceguera en jardín y trabajamos re bien con la escuela especial. Entonces yo planificaba con tiempo, siempre hay que planificar con mucho tiempo cuando hay un proceso de inclusión, porque así yo con un mes de anticipación le avisaba a la docente especial todas las actividades, todas las propuestas, todo lo que íbamos a trabajar, y entonces ella lo que hacía era adecuar y preparar los materiales necesarios para trabajar puntualmente. Por ejemplo, si eran páginas, nosotros tenemos un libro en salita de 4, páginas del libro que claramente a ella no le sirven porque son para ver nada más, la docente especial le hacía su libro con sus páginas, con texturas, con relieves, con la actividad quizás más simplificada porque es mucho más complejo acercarse a través del tacto. Lo que me explicaba la docente especial es que la vista es un sentido como más general, y cuando nosotros a un vistazo vemos un montón de cosas, ¿no? Y podemos comprender todo de manera sintética rápidamente. En cambio el tacto es como más particular
y cuando yo toco una cosa, no me doy cuenta de todo lo demás. Nosotros a simple vista vemos una botella. Para que una persona con ceguera pueda darse cuenta que esto es una botella, tiene que tocar todo el objeto y darse cuenta, ¿sí? Y haber tocado muchos objetos similares, ¿no? Para poder darse cuenta de esto. Obviamente con un acompañamiento, un aprendizaje, etc. Yo estoy hablando de una nena de 4 años, ¿no? Que necesitaba como descripciones de cada cosa, etc. Pero bueno, si es una discapacidad motriz, voy a necesitar materiales específicos también. Si es con una discapacidad o una dificultad del aprendizaje, necesitaría hacer algunas configuraciones de apoyo o adecuaciones específicas en la planificación, pero siempre se trabaja en conjunto con el docente, ¿sí? De la escuela especial, ¿sí? O el equipo de escuela especial. A veces hay todo un equipo que acompaña, y bueno, uno como docente igual tiene que pensar, porque uno es el que conoce el contenido específico de su área. Nosotros tuvimos en secundaria un estudiante con TEL, con trastorno de lenguaje, que tenía un implante coclear. ¿Saben lo que es un implante coclear? ¿Sí? Sí. Bueno, y tenía una docente que lo acompañaba en el centro especial, que claramente no manejaba todas las materias, manejaba algunas. Entonces uno le tenía que hacer a veces alguna adecuación o mandarle la actividad y charlar con ella a ver qué era lo que uno pretendía de la actividad, y entonces ella se la adecuaba o se lo podía explicar y verbalizar de una manera que él pudiera comprender. Pero bueno, creo que respondí tu pregunta, ¿no? Sí. Bueno, y por último, currículum oculto, que es aquello que se enseña, pero no se explicita que se enseña. Y aquello que a veces, muchas veces se enseña sin siquiera saber que lo estamos enseñando, ¿sí? Yo ahí les puse una imagen, no sé si pueden ver ahí, está medio chiquita, que es un docente, hay estudiantes y detrás parecen como unas manos, ¿no? Que están como moviendo las marionetas. Bueno, porque justamente tiene que ver con estas cuestiones que a veces están ocultas hasta para el mismo docente, ¿sí? Que uno pretende ser como súper creativo, súper crítico, y sin embargo nos atraviesan ciertas cuestiones que se nos escapan y están en este currículum oculto. Para eso vamos a ver un videíto. Ahí está. Bueno, vamos a compartir entonces creo, si con ustedes, ahí está. Si con ustedes ya lo compartí, me disculpan. Me parece que no, pero bueno, vamos a analizar otra cuestión igual. Pero bueno. Sí, esta por los fragmentos de análisis que había enviado primero. Bien, pero no se los pasé así en la clase, ¿no? No. Ah, por eso, no estoy tan mal. Bien, bueno. Va entonces el fragmento. Ten cuidado. Pueden oler el miedo. Pregunto, ¿qué se puede ver ahí en la escena? ¿Qué ven ahí, en esa imagen? Una clase, profe, la clase de ciencias creo que iba a dar, ¿no? Una clase, sí, es de arte la profe. De arte. Uh-huh. Pero bueno. Jarrón gigante. ¿Cómo?
¿Cómo, Gise? Todas mujeres. Todas mujeres. La típica estructura. Ay, ahí se cortó, no escucho. Soy yo. A ver, se había colgado, me parece. Me estaban diciendo la típica estructura y no escuché. Tatiana creo que había dicho la estructura académica, o sea, los estudiantes, la profesora. Para la profesora en un lugar determinado, en este caso las estudiantes en otro lugar determinado. ¿Cómo están dispuestos los bancos? Todo en orden, digamos. Todos hacia el frente. Todos hacia el frente, En fila. en fila. Y un pizarrón gigante, tío. Un pizarrón gigante. Es una proyección. ¿Cómo? Es una proyección, digo, para proyectar videos. Claro, sí, van a proyectar imágenes. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver del espacio físico? Está el proyector. Acá el espacio del proyector. ¿Se puede modificar No, la estructura? Sí. para mí están pegados a los pupitres o asientos. Ah, yo pensé que preguntaba si podía ser de otra forma diferente, no como estaba dado en la imagen. Ah, claro, sí, bueno, obviamente, si se van a otro lado, pueden hacer la clase en otro lugar. Pero puntualmente, digamos, esta estructura física, digamos, sí, están, como decía Gise, creo, están pegados al piso exactamente, amurados, el escritorio, los bancos, o sea, todo de una manera como súper fija, ¿no es cierto? Bueno, estas cuestiones, sí, que no están dentro del currículum explícito. A ver, la docente planificó una clase, ¿no es cierto? Planificó lo que quiere enseñar. Bien. Pero hay otras cosas que también se están enseñando de alguna manera por la disposición del aula, por la estructura del espacio. Por ejemplo, en esta clase, de esta manera constituida, ¿quién tiene el saber? El docente. El ¿Quién docente. se supone, ¿no?, que tiene el saber? ¿No es cierto? O sea, da la sensación de que hay uno solo que tiene el saber, que está encima vieron que tiene como una tarima, como que está elevado, y el resto es el populacho, ¿no? Es el resto que no tiene el saber y que viene de cómo a conseguir ese saber. Tengo otro videito para compartir, esperen que lo abro, de otra clase. A ver. Joe. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por esto, te lo agradezco. Es un placer. Llegan a tiempo. Mira. Ahí está. ¿Qué llegaron a ver del video? Que era una clase totalmente diferente, en otro ambiente.
a una galería de arte totalmente diferente, o sea, todo lo opuesto a la forma, la estructura académica, o sea, de la clase anterior. Claro, desde el planteo, ¿sí? Quizás seguían trabajando contenido de arte, pero la De otra estructura, manera. la organización, el espacio físico ya llevaba a otra dinámica en el aula. Después se los voy a subir completo el videito, así ustedes lo ven tranqui. Y pueden ver las dos clases de nuevo para hacer la contraposición. Pero bueno, estas cuestiones a veces están ocultas hasta para el mismo docente, que cree que está haciendo una clase súper creativa, súper organizada. Uy, mirá, les traje tales imágenes para mostrarles, uy, vamos a hacer preguntas, ay, qué bien. Pero desde la constitución del aula, desde cómo está organizado el mobiliario, hay un montón de cuestiones que están funcionando como currículum oculto. Desde, bueno, ahora todo el mundo espera, ahora todos sacan una hoja, ahora me puede parecer como, uy, es súper organizado el profe, pero también de alguna manera estoy enseñando esto de que uno es el único que puede dar las indicaciones, uno es el único que puede, ¿no?, organizar. Entonces, otras maneras de organizar la enseñanza pueden ser a partir de un proyecto donde se den tareas a subgrupos y que los subgrupos se autoorganicen, ¿no? Y qué diferente va a ser la dinámica de la clase, las interacciones que se den, los diálogos, ¿no? Se pueden dar situaciones en donde un grupo tenga que compartir lo que descubrió con otro grupo y otro grupo con otro grupo y volver a interactuar, ¿no? Entonces, en esa manera de plantear la clase, ya la idea de el saber solo está en el docente no está circulando, porque se está dando la palabra y se está habilitando a que otros también pueda tener el saber y podamos construir entre todos, ¿no es cierto? Pero bueno, estas cuestiones hacen a lo que llamamos currículum oculto, que son algunas cuestiones que a veces ni siquiera a veces el docente se da cuenta, pero está bueno que, volviendo a lo que trabajamos en la clase pasada, uno como docente revise su accionar, haga vigilancia epistemológica de ver qué hace, por qué lo hace, porque a veces hacemos las cosas porque lo hicimos siempre y no somos conscientes de por qué lo hacemos. Entonces, se pusieron nerviosos, digo, saquen una hoja. Y, claro, están alborotados, bueno, saquen una hoja. Y realmente, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? ¿Se cumple mi propósito, mi intención, mi propósito? ¿Estoy generando el clima áulico que realmente quería generar? ¿No es cierto? No sé qué quiero lograr. Bueno, es la única estrategia. ¿Qué estoy haciendo? Foucault, no sé si vieron algo de Foucault, diría, sanción normalizadora estoy haciendo. Lo que hago es sancionar a todos para que todos estén en la normalidad, todos obedezcan, todos se mantengan ahí, listo. Entonces digo, sacan una hoja para que todo el mundo se quede ahí, no dice nada. Pero realmente cumple el propósito que yo quiero lograr, que es enseñar, que es... No, entonces quizás tener otra estrategia, otro recurso, algo que sorprenda, puede ser más útil, capto nuevamente la atención y lo llevo a donde los quiero llevar, que es lo que quiero hacer, ¿no? Puede ser quizás un juego relacionado con la materia, bueno, algo que distienda, que corte, que vuelva a traer el alboroto que se generó, bueno, pero desde otro lugar, ¿no? No desde el lugar coercitivo, desde el lugar punitorio, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con el currículum también y se juegan al momento de la enseñanza. Después, con respecto a el contenido, habíamos dicho, bueno, que es algo que se contiene, que es una construcción social y cultural, que es un objeto simbólico, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de social y cultural es porque, ¿se acuerdan que habíamos mencionado? Que era una porción de la cultura de la sociedad, ¿no es cierto?
Por lo tanto, cambia en el tiempo. No va a ser lo mismo lo que le enseñaron. No es lo mismo lo que nos enseñaron a nosotros cuando estuvimos en primaria que lo que le enseñan a nuestros hijos, ¿no es cierto? Ni lo que le enseñan a nuestros nietos, o lo que le enseñaron a mis abuelos. ¿No? Mi abuelo fue a primero, ya no está vivo, ¿no? Pero fue a primero inferior, tenía primero inferior y primero superior, y él me decía que se pasó todo primero inferior haciendo palotes, era todo lo que le hicieron hacer, rayitas, 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 ¿no? Claramente era un objeto simbólico, sí, y era una construcción social y cultural para ese momento histórico, que se consideraba como que era el aprestamiento de la mano para lograr escribir. Hoy por hoy, si una maestra de primer grado o de jardín pone a un nene, una nena a hacer palotes, lo mirarían como diciendo qué le pasó, ¿no es cierto? Pero en otro momento histórico era un contenido reconocido socialmente. Bueno, esto significa que cambian los contenidos a lo largo del tiempo, que es sujeto a interpretación, porque claramente el docente va a interpretar ese nombre, ese contenido, que es parte de la ciencia, del conocimiento, de la cultura que va a tener que enseñar, y va a tener que materializarlo en la enseñanza, ¿sí? Cuando hablamos entonces de contenidos, volvemos a encontrarnos con algunas palabritas que están relacionadas con currículum que vimos recién. El contenido a enseñar, que también lo podemos llamar prescriptivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada, no, la anterior, habíamos dicho que prescripto no tenía que ver con prescribir, de que se termina, sino que se prescribió antes de que pase. Entonces, el Estado, ¿sí?, define antes de que yo enseñe qué debería enseñar. Por eso es un contenido a enseñar. Todavía no se enseñó, pero es lo que el Estado pretende que se enseñe. Un contenido de la enseñanza, cuando ya está enseñado por los docentes, por los docentes, construido en el aula. Un contenido nulo, que es el no enseñado, que decíamos hace un rato, y ocultos son esos contenidos, ese currículum oculto que mencionábamos recién, que no están explicitados, pero que enseñamos muchas veces. Esto de el que habla, lo mando a dirección, ¿no? ¿Qué estoy enseñando de manera oculta? Que hablar es malo. Yo no digo que hablar es malo, pero digo, el que habla, le doy más tarea. Estoy manteniendo un discurso oculto, pero el que se para, se pierde el recreo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? De manera oculta, estoy diciendo, pararse está mal, hablar está mal, ¿no? Lo ideal, el alumno perfecto es el alumno que está sentado, sin moverse, sin hablar, poco menos que no respire, ¿no? De alguna manera, esto circula de manera oculta. Nos pasó en el profesorado, me acuerdo, en mi primer año de profesorado, que los profesores nos hacían como hablar. Nos decían, bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Y ustedes qué piensan? A ver que alguien pregunte. Y nadie decía nada. Y me acuerdo que una profesora nos decía, pero ¿por qué no hablan? Y yo me acuerdo que le dije, ay, profe, nos cuesta, porque nos pasamos 12 años callándonos la boca, o sea, porque nos mandaban callarnos la boca en casi todas las clases. Entonces después, tomar la palabra cuesta. Y uno como futuro docente tiene que tomar la palabra porque tu trabajo va a ser hablar. Entonces, no puede ser que no empecemos a tomar la palabra desde el lugar de estudiantes. Pero ocultamente hemos recibido el mensaje durante toda nuestra escolaridad que no hay que hablar, que no, hay que callarse la boca, que no hay que preguntar, que mejor no preguntar. Entonces, cuando encuentro otra clase donde, no, bueno, pregunten, me interesa, construyamos, qué problema, ¿no? Como, bueno, porque son estos contenidos ocultos que fueron armando una matriz de aprendizaje que nos atraviesan como docentes. Entonces, por eso les decía, qué importante es
mirar mi experiencia escolar, mirar qué me formó, que no quiero repetir, para no repetirlo, porque si no, lamentablemente lo volvemos a repetir, ¿sí? Bueno, ¿qué tienen en común estas imágenes? La distribución de los asientos y mesas. Claro. ¿Algo más? La diferencia es que las tres están con el alumno docente y en una de ellas no se encuentran ni los alumnos ni la docente. Claro, está solo la estructura, ¿no? Sí, ¿algo más? Y en dos casos la profesora o docente le da la palabra a los chicos y en el otro escribe. También, ¿no? Es más, en la que está solo escribiendo están como más, parece como COVID, ¿no? Todos distanciadísimos, Sí. los estudiantes. Parecería como que ocurre lo mismo, o sea, el aula está en todas las imágenes, con Ajá. alumnos o sin alumnos, o con alumnos que participan y que no participan. También en una están como de a dos los alumnos y en las otras están individuales. Claro, están más unidos. Ajá. Bien, bueno. Nos puede llamar a qué pretendo, ¿no? ¿Qué pretendo hacer? ¿En qué espacio? O sea, la realidad es que aunque a veces no le demos bolilla, la estructuración del espacio modifica un montón qué se hace y qué no se hace dentro del aula. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, con el protocolo COVID, que están cada uno separado a 50 centímetros que no pueden estar tocando con nadie, la realidad es que y trabajos en grupo, y trabajo en parejas, y bueno, ¿qué nos queda? Ahí el diálogo grupal, las preguntas grupales, el trabajo individual, ¿no? El espacio condiciona muchas veces o favorece. Si yo genero una ronda, por ejemplo, me pasa más en jardín, que tengo más disponibilidad y más espacio para mover el mobiliario, ¿no? Genero una ronda de sillas, aunque estén distanciados, pero armo un espacio como de encuentro donde podamos hablar y encontrarnos diferente, o pongo más mesas y los separo, pero armo como una gran isla de mesas y están separados y distanciados. Bueno, se generan otro tipo de actividades que permiten otros encuentros, otros aprendizajes, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con cómo yo lo construyo y cómo lo pienso como docente. Entonces, si yo pretendo que mis estudiantes, como intención educativa, quiero favorecer el aprendizaje grupal, la interacción, la resolución de conflictos, el respeto por la opinión del otro, y sí, tengo que generar espacios en donde se puedan juntar, donde se puedan, en clases post pandemia, donde puedan estar con otros, estar más cerca, no interactuar, generar construir con el otro, ¿no? Y veíamos hace un rato que decíamos que el contenido era una porción de la cultura, ¿no es cierto? Y acá la autora trae dos conceptos diferenciando. Por un lado, la cultura con mayúscula y por otro, culturas. Y les pregunto, cuando escuchamos cultura o una persona, porque van a chusmear lo que puse ahí, ya lo leyeron, una persona culta, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué les viene a la cabeza cuando decimos, ay, esa persona es súper culta? ¿Qué pensamos? Al saber. ¿Cuánto sabe y cuánto no sabe? ¿Qué tiene saber? Tiene una variedad importante de conocimientos. Un conjunto de conocimientos. ¿Cómo no es? El autor decía un conjunto de conocimientos y de ideas. De conocimientos, ideas.
El Tati. autor decía que había dos tipos de culturas. Una que referiría a la cultura, esa con mayúscula que usted hacía mención, era algo más elitista, más a cierta gente que podía tener cierta cantidad de conocimientos, y después hablaba de la otra cultura, que es que todos tenemos cultura, no es solo de una clase social, sino que todos tenemos ciertos conocimientos, ciertas culturas, cierto hábito que ya cuenta como cultura. Pero la otra era la cultura con mayúscula, que era más elitista. Claro. Es que cuando la siguiente pregunta que les iba a hacer, porque ustedes me dijeron que era alguien que tenía conocimientos, ¿no? Y saberes. Pero ¿qué tipo? Ahora retomo lo que dijiste, Tati, ¿eh? Está perfecto. Pero digo, llevándolas a la reflexión. ¿Qué tipo de conocimientos tiene esa persona que pensamos que es culta? ¿Qué Diversos. conoce? ¿Cómo? Diversos. Muchos conocimientos. Tiene Muchos conocimientos. Conocimientos como ¿Sobre qué? en la historia. ¿Sobre Puede ser. historia? Matemática, en general, de las varias disciplinas. Como en varias disciplinas académicas. Claro. Bien. Bueno, por eso el autor hace esa salvedad que mencionaba Tati, porque muchas veces nosotros asociamos a que una persona es culta solamente cuando está relacionado a ciertos bienes culturales valiosos, tenidos por valiosos por la sociedad, ¿sí? Por la clase dominante. Entonces, conoce música clásica, o conoce de cuadros, o conoce de historia. ¿De qué historia conoce, no? ¿Y qué asocio con culto? Mica, levantaste la mano. Mica. Sí, que esto que tenemos como conocimiento de que ser culto significa esto, también fue algo enseñado desde que nacimos, por diferentes instituciones también. O sea, no es que es algo de casualidad que lo aprendemos. O sea, creo que hace muy poco tiempo incorporamos como cultura el contexto donde vivimos, la sociedad en la que estamos involucrados en la vecindad, desde el centro nuestro hacia afuera. Pero como eso no es valorizado generalmente, porque se pretende ciertos estándares de conocimiento para ser funcional con la sociedad, supuestamente, pero no se tiene valor de la cultura propia que uno trae. Exacto. Bien, justamente a eso apunta la autora, a ver esta cuestión de que en un momento histórico era solamente valorado ciertas cuestiones que solo referían a una cierta clase social. Y es tal cual, no es que por ósmosis nos llegó esa idea de cultura, sino que fue enseñada y fue valorizada. Y en la escuela nos enseñaban cierta literatura, cierta música, cierta historia, entonces, esa porción de cultura que se enseña en la escuela, de alguna manera, es la cultura valorizada, y es la cultura que responde a un cierto grupo, a una cierta clase social. Hay un autor, Bernstein, que habla de códigos, ¿sí?, culturales, y él lo que plantea es que la escuela como que habla en el mismo código cultural que la clase dominante. Entonces, los estudiantes que tienen una de clase media o media alta y alta, que mantienen más o menos el mismo código cultural en sus hogares, les va bien en la escuela. No es porque sean más inteligentes que estudiantes de clase baja, va a decir él, sino porque es el mismo código. Entonces no tengo que aprender un nuevo código. Es lo que vimos en sociopolítica con Bourdieu. Claro. Buenísimo. Bourdieu. Bueno, tiene que ver con esto, justamente. Entonces,
claramente mi estudiante de clases más desfavorecidas tiene un doble trabajo, porque tiene que desaprender un código para aprender uno nuevo, ¿no es cierto? Hoy se está empezando, hace unos años atrás, a cambiar el concepto de cultura y a abrirse justamente y a valorizarse y a valorizarse y a entenderse, no cultura como lo que es de cierta clase culta, sino que cultura como el conjunto de normas, procedimientos, formas de conocer el mundo, capital cultural, ¿sí? Que tiene todo ser humano y todo grupo social. Entonces, toda red de significados, todo tiene que ver con esto que decía Mica de lo más regional, lo más autóctono, lo más propio de mi contexto, es cultura también. Qué interesante es que esto está impactando en los diseños curriculares y hoy por hoy empiezan a ver, vieron que hablábamos la clase, creo que con ustedes, la última clase, que existían algunos contenidos que empezaban a aparecer, por ejemplo, de historia, no lo hablé con ustedes, de historia, por ejemplo, de las mujeres, de historia de inmigrantes, aparece, por ejemplo, en el diseño curricular de Misiones, aparece multilingüismo, validando el portugués, el guaraní, que son otras lenguas propias y nativas de esos estudiantes, pero en otro momento histórico era tratado mal el estudiante que hablaba con otra lengua. Esto no significa que yo no tenga que enseñar ciertos elementos culturales que van a hacer que mi estudiante le sirva para conseguir un trabajo, para moverse en este mundo. O sea, necesita, por ejemplo, aprender castellano, y sí, porque es la lengua oficial, pero al pensarlo desde otro lugar, el concepto de cultura, yo planteo la importancia de que es válido también lo que trae el otro y nos enriquecemos entre todos. Entonces, traemos lo que ofrece la escuela, pero también recuperamos lo otro y ampliamos las expresiones culturales, ¿sí? Qué sé yo, desde el arte, hoy por hoy estamos también trabajando grafitis, arte urbano, ¿no? Bueno, se empiezan a aparecer otras expresiones artísticas, desde historia, empezar algo que me parece súper interesante y que estamos empezando a trabajar más sobre la historia latinoamericana, sobre cuestiones que a veces solo estudiábamos historia europea, que no era nuestra historia necesariamente. Entonces, desconocemos, me acuerdo que es muy de más años atrás, ¿no? Pero una conocida me decía que, claro, tenía que aprenderse todos los ríos de Europa. ¿Para qué? ¿No? Tenía que aprender los ríos de Europa y quizás no tenía que aprender los ríos de nuestro país. Entonces, son estas cuestiones como ilógicas que ha pasado en la escuela y ha pasado en esto de la construcción cultural del conocimiento. Pero me parece súper importante que retomemos esto. De que el currículum está avanzando a un concepto de culturas más amplio, en donde cultura es toda producción cultural de todos los seres humanos, ¿sí? Y entonces tendré que validar, valorar las expresiones culturales que me traen mis estudiantes. Eso no significa que yo no le voy a ampliar el camino, como siempre les digo, nosotros estamos como docentes para ampliar. Si solamente le enseño reggaetón porque mi estudiante conoce reggaetón, tampoco sirve. Pero sí puedo arrancar de eso que conoce mi estudiante, porque es lo que tiene cerca, porque es lo que lo motiva, y vincularlo con otras expresiones culturales, otras expresiones artísticas, ¿no? Y ampliar su mirada, ¿sí? Nuestra tarea como docente es justamente ampliar, mostrar caminos posibles, despertar las ganas de saber y descubrir más, ¿sí? Y lo último que mencionaba la autora es que existen ciertos campos
un campo cultural, un campo del Estado y un campo del mercado, que influyen en la construcción del currículum, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que de alguna manera va modificando lo que enseñamos. Los diseños curriculares cambian, no tan rápido, ¿sí? A veces tardan 10 años o más en cambiar, pero cambian en función del Estado, de lo que pretende el Estado como sociedad, pero también hay cambios culturales de lo que la sociedad va planteando, ¿sí? Como nuevo, como necesario, como demandas sociales, ¿sí? Y también hay un campo del mercado que plantea y afecta el currículum. Un ejemplo que siempre traigo a colación son los manuales. Nosotros, miro para acá porque tengo por acá, por ejemplo, ven, un manual, otros, ¿no? Los manuales de las diferentes áreas. Los manuales son productos del mercado, claramente, pero plantean el currículum y modifican el currículum también, porque en un manual se da más énfasis o menos énfasis a temas y a contenidos, se ordenan los contenidos y las unidades, poniendo tales contenidos primero y tales contenidos al final del manual que nunca se llega a dar esa unidad. Entonces, de alguna manera, el mercado va condicionando. Si yo soy un docente no reflexivo, que lo único que hace es decir, bueno, compro tal manual porque me lo regalan o porque tiene todos los nuevos contenidos y listo, y solamente doy Yo ese estoy manual. atenta, pero no sé por qué no escucho. ¿Cómo? Se le saltó nomás. Bueno, el resto me está escuchando, ¿no? Bien. Entonces, claramente yo me dejo condicionar por el mercado. Si yo agarro y tomo de varios manuales y voy seleccionando y agrego artículos científicos y busco y construyo mi material, bueno, hay una decisión personal que va a influir y va a analizar lo que me ofrece el mercado. No digo que el mercado no siga condicionando, pero claramente estoy yo como docente, como me encanta esta metáfora, como curador de museo, en donde yo voy presentando los recursos de una manera determinada. Entonces los recursos están, los manuales, las actividades en internet, los videos, vieron que en el foro habíamos compartido algunos recursos de biología, pero mi mirada como docente genera la diferencia, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia. El mismo recurso yo lo puedo plantear desde un lugar o de otro y generar un cambio o no generar nada, quizás, o no, o que no sea realmente significativo para mis estudiantes. Bien. Y lo que me faltaba esto. Después lo que menciona la autora habla sobre la división de la tarea pedagógica. Y entonces ella menciona que existen 3 contextos, ¿sí? Un contexto primario, donde se crea el conocimiento, y fíjense que yo ahí les puse de dibujito el laboratorio, porque ustedes son de biología, ¿no? El laboratorio, el científico ahí con creo que era una tortuga, ¿no? En el lugar en donde se crea ese conocimiento, ¿sí? Ahora, ese conocimiento científico, esos textos culturales, esos saberes especializados, no llegan así tal cual al aula. Sufren modificaciones. Entonces, lo que dice la autora es que va a haber un contexto recontextualizador, que selecciona, recorta, organiza, prioriza, secuencia, ¿sí? En este contexto recontextualizador, que parece como un trabalenguas, vamos a encontrar el nivel nacional, el nivel provincial, el nivel jurisdiccional, perdón, el nivel institucional, ¿sí? Donde a nivel nacional hay especialistas, ¿no? Que definen
qué es lo prioritario, qué se va a dar en primer año, qué se va a dar en primaria, en secundaria, a nivel jurisdiccional, qué se va a dar en primero, en segundo, en tercero, ¿no? En cuarto. Bien, se redacta en nombre de contenido, que es lo que nos llega a los docentes, y a su vez un contexto secundario donde se transmite el mensaje, donde se reproduce, y lo puse entre comillas, porque no sería lo ideal reproducirlo así tal cual, en los docentes. Sin embargo, hay acá bien, entonces lo último que les estaba diciendo con respecto a esto era que el docente va a trabajar de alguna manera como el último eslabón del contexto recontextualizador y el contexto secundario, en una tarea que se llama transposición didáctica, ¿sí? ¿Qué significa transponer, ¿sí? Adecuar, adaptar, ¿sí? Didácticamente los contenidos científicos y seleccionados de este currículum a mis estudiantes. Entonces hay un proceso que se va a dar del docente para tratar justamente de adecuarlo al nivel de enseñanza en el que lo voy a dar, a la comprensión que tienen mis estudiantes y sobre esto, y tratar de explicar ese conocimiento científico que estaba en el contexto primario, que el Estado quiere que yo dé, y lo ha contextualizado y secuenciado en el contexto recontextualizador, y a su vez yo docente lo tengo que también organizar, secuenciar en mi nivel áulico y transmitir a mis estudiantes, construir con ellos, va mejor dicho, pero bueno. La autora lo menciona como son contenidos que se reproducen, pero a mí me gusta más que se construyen con los estudiantes. Bueno, creo que eso era todo. Y hago una pregunta, ¿las jornadas docentes tratan de esto también? ¿O no? Y es variado. Depende. Depende. Mi respuesta para todo, vieron que depende. Mirá, a veces hay jornadas que son de definición institucional, es decir, que la misma institución, o sea, que te generan el espacio desde nación, o desde provincia, ¿va? Pero la institución decide cuál es la temática a trabajar, y puede ser sobre planificación, puede ser sobre evaluación, sobre proyectos institucionales, es decir, aprovechando para ese tiempo de no estar frente al aula para justamente tomar acuerdos, ver situaciones, diagnóstico de la institución, y trabajar todos los docentes como de diferentes áreas en conjunto, y a veces son de definición del Estado, que bajan del Estado con un material específico a trabajar. Y hay diferentes temáticas. A veces se trabaja sobre el derecho a la educación, a veces se trabaja sobre cuestiones más de orden pedagógico, ponele, a veces sobre cuestiones más de orden didáctico, sobre estrategias, muy variable, sobre normativa. A veces se han bajado jornadas, me acuerdo cuando había cambiado la ley de educación, por ejemplo, se bajaron jornadas específicas para trabajar la ley de educación nacional, y que todos los docentes conozcan la ley de educación nacional. Se han hecho jornadas, por ejemplo, cuando se cambian a veces los diseños curriculares, se hacen jornadas para tomar como opiniones, digamos, de los docentes, o previo a la ley de educación, se habían tomado jornadas como de trabajo institucionales, y se iban elevando la síntesis de esas puestas en común a inspección, y a su vez inspección elevaba, y así hasta que llegué a los que iban a armar la ley a nivel nacional. Bueno, pero es muy variado y depende de la temática del año. A veces hay jornadas de capacitación tecnológica, ponele, también. Es variado. ¿Alguna otra pregunta? No.
Bueno, les dejo en el Power que les voy a subir el link para el ABC, para los diseños curriculares de secundaria, ¿sí? De lo que es provincia de Buenos Aires. Las invito, creo que son casi todas chicas, y los invito a que puedan meterse, ¿sí? En la página, ¿sí? Mirar los diseños curriculares, ¿sí? A ver si tengo unos minutitos. Todavía no es la hora. Les voy a mostrar un chiquitín. Si la compu me responde claramente. Ustedes van a encontrar, a ver, espérenme un chiquitito, educación secundaria, diseños curriculares. Van a educación secundaria, a diseños curriculares, y dentro de diseños curriculares van a encontrar los marcos generales, ¿sí? O marco, sí, lo general, y aparece educación secundaria de primer año, educación secundaria de segundo año, de tercer año, y después aparece por áreas, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, pueden encontrar directamente ciencias naturales. No sé si están viendo la otra página o no. ¿Sí? No, porque no, que a veces cuando uno cambia de página no se ve. Bien, ven que acá les abre el diseño curricular de ciencias naturales de tercer año, por ejemplo. ¿Sí? Y dentro del diseño curricular, ustedes van a encontrar, por ejemplo, biología, para tercero de la ES, ciencias naturales, ¿sí? Las expectativas de logro, las unidades, físico-química, ¿sí? Ustedes pueden ir al diseño de primer año y lo van a encontrar ya completo. A ver si se abrió acá. Ahí está. ¿Están viendo el que dice primer año? Muy bien. Se van a los... Sí, profe. Perfecto. Se van al índice y ahí se encuentran ciencias naturales de primer año. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. Después, más adelante, van a encontrar ya a partir del cuarto año específico el documento de la materia específica. ¿Ven? Salud y adolescencia. Y de las orientaciones, por ejemplo, en orientación de ciencias naturales, las materias específicas para las orientaciones, en quinto año también, etc. Bueno, nada, los invito y las invito a que puedan meterse, bucear, bajarse algún diseño curricular y poder empezar a mirar qué hay ahí adentro, aunque sea los títulos, ¿sí? De los contenidos, ver si tiene expectativas de logro, si tiene fundamentación. Bueno, elijan uno, no digo que miren todos, pero aunque sea elijan un año, una materia, y métanse, porque la semana que viene, no, bueno, la otra, en realidad, la que viene supongo que es Asueto. Si la que viene es Asueto, nos vemos la otra. Si la que viene no es Asueto, les voy a mandar una noticia y nos vemos la semana que viene, porque si no, nos estamos quedando medio cortos y se nos están pasando las clases, ¿sí? Entonces yo les aviso, pero si es Asueto, listo, Asueto, chau. Nos vemos la otra. Pero si no, sí vamos a tener clase. Pero bueno, los invito a que ustedes hagan ese trabajito previo. Vayan leyendo el texto de López, que es el texto que les subí esta semana, que es para estas próximas 2 semanas, y agárrense un diseño curricular, que ahí les dejo el link, el que más les guste, del año que más les guste, y vayan echando y mirando qué partes tiene, etc. Porque vamos a trabajar sobre eso. Bueno, eso es todo por hoy.